Hola, buenos días. Mi nombre es Marisa Sosa Dancey. Soy una de las profesoras que integra el equipo de la materia Medicina, Hombre y Sociedad. La clase de hoy va a versar respecto al núcleo, al contenido del núcleo, que es el ADN y cromosomas. Siempre inicio una clase con un interrogante, porque siempre genera en el alumno, o sea, en ustedes, una serie de inquietudes o dudas acerca de qué se va a tratar esta clase. ¿Qué vamos a conocer del núcleo? Vamos a conocer un poco de su historia, vamos a describir la estructura y los componentes, vamos a desarrollar brevemente las funciones y después nos vamos a adentrar en la parte de ADN y cromosomas, que es el contenido específico del núcleo. Haciendo un poco de historia, siempre es importante retrotraerse y recordar o reconocer los trabajos de los investigadores ya por el año 1665. Antes de hablar del núcleo, Robert Hooke fue quien describió con un microscopio muy rudimentario las células en vegetales. Posteriormente, casi 100 años después, sobrevinieron Anton van Leeuwenhoek, Frank Bauer y Robert Brown, quienes hicieron aportes muy importantes describiendo en el interior de las células una estructura muy pequeña que, según ellos, ya gobernaba o era la responsable de todo lo que ocurría a nivel macro, o sea, a nivel celular. Yendo ya a la estructura, que es el siguiente tema que vamos a desarrollar, estructura y características del núcleo, vamos a recordar que el núcleo es un orgánulo membranoso, o sea, integra su membrana, todo lo que corresponde al sistema endomembranas. Describimos el núcleo como una estructura que le dio un gran avance en lo que tiene que ver con la evolución, porque a partir de la aparición de la membrana nuclear, las células procariotas evolucionaron a eucariotas, y esto permitió que aparecieran los primeros organismos pluricelulares. O sea que fue una gran adquisición, un gran evento evolutivo, la aparición de la membrana nuclear, que contuvo y organizó todo el contenido, que es el responsable, que hoy se conoce en sumo detalle, es el responsable de la transmisión de los caracteres hereditarios, o sea, el ADN. Esto es entonces la envoltura nuclear, permitió que el ADN se pueda organizar y posteriormente generar estructuras como lo son los cromosomas. Esa envoltura nuclear posee poros a través de los cuales ingresan y salen otras moléculas que tienen funciones muy importantes, tanto en los procesos de replicación, transcripción y transmisión. Y en cuanto a las características que tiene, podemos decir que el núcleo, si bien la mayoría de las células posee un único núcleo en posición central, puede haber células que tengan 2 o más núcleos en su interior. Con respecto a los componentes que posee el núcleo en su interior, dijimos que tiene una membrana que es porosa, o sea, tachonada o totalmente perforada de poros, es doble y la función que tiene es limitar y separar, además de comunicar el núcleo con el citoplasma. Además de membrana, hacia su interior tenemos un líquido amorfo, coloidal, que contiene la cromatina y el nucleolo. Ese líquido es denominado carioplasma. Además posee en su interior nucleolos, que pueden ser uno o varios,
y cromatina, que son las moléculas de ADN que se asocian con proteínas que al compactarse y condensarse posteriormente forman los cromosomas. Ahí en la imagen podemos ver en la parte central superior una fotografía electrónica del núcleo con una sombra muy oscura que corresponde al nucleolo. Hacia la derecha podemos ver una representación esquemática de cómo son los poros nucleares, que son estructuras muy complejas que se abren y se cierran de acuerdo a distintas funciones o distintos momentos del proceso, de los procesos que se realizan en el interior del núcleo. ¿Cuáles son las funciones que tiene este orgánulo membranoso? Pudimos establecer tres grandes funciones. Por un lado, es el responsable de intervenir, como dijimos anteriormente, en la replicación y transcripción de los ácidos nucleicos. Además, es el responsable de almacenar la información genética y controlar todas las actividades celulares a través del ARN mensajero, que es otro de los ácidos nucleicos. ¿Qué hace el ADN si nos centramos específicamente en esta molécula? Y recordando un poquito también de historia, esta molécula fue descrita, el modelo de esta molécula, en 1953 por dos científicos, Watson y Crick, que elaboraron esta estructura tridimensional, por supuesto basada en estudios anteriores. ¿A qué conclusión llegaron y cuál es la estructura que se conoce hoy? Que el ADN es una molécula lineal que está formada por dos hebras o hilos que se disponen de manera antiparalela. Quiere decir que tienen una dirección 5,3, o sea, carbono 5, carbono 3, y la molécula paralela sería en dirección 3,5. Esta molécula, como dijimos que es lineal, se tiene que asociar a otras proteínas denominadas histonas, formando de esta manera la cromatina. Los bloques de construcción de la cromatina son nucleosomas, y los nucleosomas a su vez están formados por octámeros de histonas alrededor del que se disponen todas las bases. Quiere decir que la estructura del ADN es una molécula muy compleja que necesariamente se tiene que asociar a otras proteínas para espiralizarse, para compactarse y posteriormente dar lugar a los cromosomas. Entonces podemos hacer una secuencia y decir ADN, cromatina y cromosomas. El máximo nivel de compactación entonces del ADN son los cromosomas, los que se visualizan perfectamente durante la metafase, que es uno de los estadios de la división celular. Acá visualizamos entonces en el centro inferior de la filmina, visualizamos el octámero, donde podemos ver cómo alrededor de ese núcleo central se va espiralizando la molécula de ADN. Para ir encadenando lo que estamos viendo, y retomamos un poquito el desarrollo de la clase, entonces citamos al núcleo, describimos los componentes, la estructura, fuimos hacia el interior, vimos que en el interior, además de careoplasma, además de nucleolos, además de moléculas de ARN, está el ADN, por supuesto, el protagonista principal, porque es el responsable de la transmisión de los caracteres hereditarios, y ese ADN es
el que se espiraliza y compacta fuertemente para dar origen a los cromosomas. Si tomamos como un punto central, como un ejemplo para hablar de cromosomas, en la especie humana los cromosomas son 23 pares, en todas las células del cuerpo, o sea, en todas las células somáticas humanas, hay 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 pares son cromosomas somáticos y un par es el sexual, que si se trata de un femenino es XX y si se trata de un masculino es XY. Ahí se completaría la dotación total de los 23 pares. En esta imagen que les acabo de presentar es una fotografía de lo que se llama un cariotipo, donde se encuentran ordenados perfectamente los cromosomas desde el par 1 al par 23. Primero los somáticos y después los sexuales. Este es un estudio que se realiza para visualizar, entre otras cosas, la normalidad que tienen los cromosomas, no solo en cuanto a su estructura, sino también en cuanto a su cantidad. Con esto vamos a dar por finalizada la clase. La bibliografía que se empleó para desarrollar o para hacer estas filminas es la que se consulta habitualmente. La bibliografía está disponible en los programas. La bibliografía básica está accesible a todos. Yo les recomiendo que siempre consulten los libros. Es totalmente necesario para profundizar con los temas que se van dando. Muchas gracias.